Hoy hablaremos del argumento. Tendríamos que empezar por tratar de definirlo. Nos dice que es un conjunto de proposiciones de las que podemos distinguir entre las premisas y la conclusión. Ahora bien, esta palabra de premisas y conclusión quizás sea nueva para nosotros, por ello también tendremos que definirlas. Las premisas son las razones que otorga una persona o estamos otorgando nosotros a la hora de elaborar, vamos a decirlo así, un argumento. Es decir, son como los puntos a favor que van a apoyar una determinada conclusión. Por otro lado, la conclusión es una proposición que se afirma con base en las premisas. Y podemos decir, pero es que sigo sin entenderlo, ¿no? No es lo suficientemente claro el concepto. Podríamos decir que podemos hablar sobre cualquier tema, ¿no? Entonces vamos a decir si en la actualidad las personas estamos tomando las medidas fundamentales para sobrevivir a la pandemia o para no seguir propagando el virus, y podemos decir, la mayor parte de las personas en México no está utilizando el distanciamiento. Incluso en sus propios hogares, estas personas tienden a demostrarse los afectos a partir de abrazos o de besos, y eso nos lo han dicho pues ya los científicos, puede hacer que se propague el virus, ¿no? Entonces esa es una de las razones. Segunda razón, somos un país en el cual económicamente no nos podemos desarrollar sin encerrándonos en nuestro hogar. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que en México no se están tomando las medidas suficientes, pero desde las personas, para que el virus no se siga propagando. Entonces, las premisas son las razones que yo otorgo y la conclusión sería justamente a partir de esas razones que estoy diciendo. Ahora bien, el argumento o los argumentos nosotros los hemos conocido desde toda nuestra vida. Cuando nos dan una explicación, por ejemplo, nuestra mamá nos decía, no puedes salir a jugar, y le preguntábamos por qué. Y nos decía, pues te vas a enfermar, es peligroso, te pueden robar. Todos estos son argumentos. Todas estas son premisas que van a apoyar la conclusión de no puedes salir a jugar. Tenemos dos tipos de argumentos. Los primeros se conocen como argumentos deductivos. Van de un planteamiento universal a un planteamiento particular. Y por otro lado, tenemos otro tipo de argumentos, que son los inductivos, que van de un, vamos a decirlo, de un particular y llegan a una conclusión general. Los de carácter deductivo, en el caso de la lógica, son los que se ocupan en la lógica clásica. Y los del carácter inductivo los ocupamos regularmente siempre en la ciencia. Es decir, o una persona tiene que realizar, o un científico tiene que realizar un experimento, y si después de determinadas veces este experimento funciona, pasamos de datos particulares para establecer fundamentos o leyes generales. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se va... ¿Cuál es la diferencia entre la palabra universal y la palabra general? ¿Serán lo mismo? No. La palabra universal quiere decir que es algo, una ley, que eso se puede hacer aquí en China y las cosas van a salir completamente igual. Sin embargo, la palabra general quiere decir como la suma de diversos elementos que hasta el momento han funcionado. Vamos a pensar, ¿no? Particularmente hablando, ahorita se han hecho pruebas y ya hay una vacuna contra el coronavirus. Pero puede existir un agente externo que cuando a una persona le inyecten o le pongan esa vacuna, si existe la posibilidad, por eso aquí nos habla de posibilidad, de que la vacuna no le haga efecto porque, no sé, quizá padece un tipo de enfermedad rara en la cual la vacuna no se va a manifestar como en todos los demás casos. Luego entonces, pues esta persona no podría, insisto, este particular ya no permitiría que la ley que se hiciera este argumento universal, sino solamente general. Ahora bien, ejemplificaré cada uno de estos argumentos y trataré de esbozar más o menos de qué va. Un argumento deductivo, regularmente, si acabamos de decir que es universal, tendría que empezar con un cuantificador universal. Por ejemplo, todos los niños son traviesos. Algún José es niño, por lo tanto, o mi conclusión sería, a partir de los elementos que yo ya tomé, dije, todos los niños son traviesos. José es niño, entonces
yo ya no tengo que ocupar la palabra niño y me queda solamente algún José es travieso. Y como les decía hace un momento, es un argumento de carácter deductivo, porque estamos yendo de un universal, todos, a un particular. Y en este caso podríamos hablar incluso de que es un universal afirmativo. ¿Sale? Entonces, esta explicación que estoy dando del argumento deductivo nos dice que partimos de un universal y llegamos a un particular. Ahora bien, decíamos que los argumentos se presentan dentro de dos índoles. Y ahora vamos a construir un argumento de tipo inductivo. Diremos Josefina me fue infiel. Juanita me fue infiel. Rosita me fue infiel. Por lo tanto, yo puedo decir todas las mujeres son infieles. Este tipo de argumento, como les decía hace un momento, nos habla de posibilidad. Y dentro de las 3 personas que yo he conocido, ¿cuál es su característica en común? Pues es que todas ellas son mujeres. Su otra característica en común es que todas me han sido infieles. Entonces, tomando en cuenta mi experiencia, yo puedo sacar esta conclusión. No obstante, esa conclusión solamente es probable o solamente sería aplicable a mí, porque quizá otro de mis amigos haya tenido igual 3 novias, pero ninguna de ellas le ha sido infiel. Ahí se rompería la regla. Por eso les decía hace un momento, se toma de un particular, llegamos a un general. ¿Por qué general? Porque a diferencia del universal, la generalidad se da a partir de la experiencia y de determinados casos o de determinadas situaciones. Este tema del argumento es muy interesante porque nosotros trabajaremos regularmente con el del carácter deductivo, pero el del carácter inductivo constantemente nosotros lo vamos a ver porque, sobre todo en esta época, se tiene una cierta proliferación o se le confía demasiado a la ciencia. Entonces, nuevamente, el argumento es, si recuerdan las metáforas que hemos estado utilizando, el término era el átomo. Las proposiciones eran las células. Pues justamente ya lo que podría ser el argumento podría ser ya como tal un cuerpo, porque está formado por términos, está formado por proposiciones y está dándonos, insisto otra vez, regresando a la palabra, un argumento, nos está dando elementos a partir de los cuales otra persona, al entenderlos, puede cambiar su perspectiva o puede ver cómo nosotros visualizamos el mundo. Por eso les decía hace un momento, nosotros todos los días construimos argumentos, solo que no nos damos cuenta. Cuando yo le pido permiso a mi mamá para ir a una fiesta, le doy los pros, ella me da los contras y a partir de esta discusión o este diálogo, los dos podemos llegar a un acuerdo. Y por eso les decía, si nosotros entendemos bien cómo funcionan los argumentos, quizá podamos convencer de una manera más sofisticada a nuestros padres de hacer lo que nosotros deseamos. Por mi parte ha sido todo. Espero que todos ustedes y todas ustedes estén muy bien. Muchas gracias por su atención.